Hola mujeres esforzadas y valientes, mujeres empoderadas en Cristo. Hoy le traigo este tema tan importante que en este tiempo, ¿no? ¿Cuántas mujeres estamos pasando por tormentas, por dificultades, por problemas, por luchas, pruebas? Y sabemos que en la palabra de Dios, Dios no nos prometió una vida color de rosa. Vamos a pasar luchas, problemas, aflicciones, pero Jesús dijo que Él ha vencido al mundo. Entonces, Él nos da la victoria. Y yo puse este título, Paz en la tormenta, ¿no? ¿Es posible tener paz a pesar de todos los problemas que tenemos? Primeramente yo busqué en el diccionario qué es paz, ¿no? Para el mundo, ¿qué es la paz? Y dice situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Esa es la paz que ofrece el mundo, ¿no? Pero Jesús dijo, yo no doy paz como la da el mundo, ¿no? Y la paz del mundo es que no haya guerras, que no haya peleas entre dos partes. Esa es la paz. Pero ¿qué es la paz de Dios? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice, es una paz sobrenatural, una paz que está en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Y para el mundo es incomprensible porque dice, la gente que nos ve, ¿no? Realmente a los cristianos que tenemos esa paz de Dios, a pesar de, porque nadie tiene la vida color de rosa. Y dice cómo la gente dice, ¿cómo puede estar tan tranquila a pesar de todo lo que le está pasando, ¿no? Y qué lindo es tener esa paz, que solo Cristo la da, el mundo no la va a dar, o la va a dar momentáneamente, ¿no? Pero yo quiero leerles unos versículos que hablan sobre la paz. Y todo está, yo como digo siempre, está en la palabra, lo pueden buscar. Yo para no hacer el video tan extenso, lo escribo en una hoja, ¿no? Y quiero leerle Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Solo Jesús nos puede dar esa paz, ¿no? La paz es Jesús mismo. Y qué tremendo y la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos, ¿no? ¿Cuántos pensamientos nos vienen? Porque somos seres humanos, ¿no? Y nos vienen pensamientos de derrota. El ser humano tiende a razonar todo con la mente, ¿no? Porque somos así, somos también carne. Pero lo importante es vivir, como digo siempre, no en la carne, sino en el espíritu. Y después voy a hablar de eso. Ahora quiero leer, ¿no? Que Jesús es la paz misma. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Jesús. Si nosotros realmente, nosotras tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos esa paz. Dice, por nada estéis afanosos, dice la palabra, ¿no? Como mujeres, todo el mundo, ¿no? Y más principalmente las mujeres que nos preocupamos por todo, por la casa, por la economía, por los hijos, uno se preocupa tanto y la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. No se preocupen, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene el control de todo. Y acá el apóstol Pablo en ese versículo nos enseña que cuando enfrentamos un problema, ¿no? Que nosotros no podemos solucionar, no debemos afligirnos, al contrario, tenemos que orar, ¿no? Entregar toda carga al Señor. Dice, lo que tenemos que hacer es hablar con Dios, contarle nuestra situación, lo que estamos pasando, y Él es el único que puede hacer algo.
si Él quiere. Siempre tenemos que pensar esto. Siempre va a ser a su manera, no a la nuestra. Nosotros queremos todo ya, queremos que Dios resuelva todos nuestros problemas, nuestra situación ya. Y Dios, Él tiene el control de todo y Él sabe, Él lo va a hacer a su tiempo, a su manera y a su voluntad, ¿no? Eso tenemos que entender. Dice, por supuesto que hay muchas cosas que yo puedo hacer, ¿no? Cuando tengo dificultades. Si yo, por ejemplo, no tengo trabajo y me quedo de brazos cruzados, no voy a encontrar nada, ¿no? Tengo que activarme, mandar currículum y tengo que moverme, tengo que hacer de mi parte, ¿no? Y encuentro un trabajo, Dios me bendice, encuentro, y otras veces, o una enfermedad. Por supuesto, Dios puso a los médicos, tenemos que ir a control médico, pero a veces hay cosas, enfermedades, que ya los médicos no pueden hacer más nada, ¿no? Y ahí es cuando activamos, tenemos que activar nuestra fe, entregarle al Señor ese problema, ¿no? Humanamente ya no hay nada para hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Dios es el que tiene la última palabra en todo. Dice, pero una vez que has hecho todo lo que pudiste y ya no puedes hacer nada, ahí es donde tengo que entregar el problema al Señor. Obviamente siempre, pero tengo que entregar el problema y moverme también, ¿no? Para tratar de solucionarlo, pero a veces ya no podemos con nuestras propias fuerzas, tenemos que buscar la ayuda del Señor. Dice, cuando oramos por un problema, no es lo que yo quiero, ¿no? Sino lo que Él quiere, lo que el Señor quiere. Debemos decirle que Él haga como Él quiera. Cuando oramos, Señor, te pido esto, te pido lo otro. No, tenemos que cambiar nuestra forma a veces de orar, ¿no? Porque somos así. Queremos, Señor, te quiero esto, quiero lo otro, quiero... No está mal también pedirle al Señor, pero también decir, Señor, que se haga tu voluntad, como vos quieras, en el tiempo que vos quieras, porque tus tiempos son perfectos, ¿no? Y descansar en Él. Me desligo del problema. Cuando le entregamos a Dios toda esa carga, nos desligamos del problema. No es que nos vamos a quedar de brazos cruzados, sino que Dios nos da esa paz que necesitamos para poder enfrentar la situación y salir victoriosas, porque Dios nos da la victoria. Dice, muchos dirán, ¿no? Muchas veces la gente que no entiende y dice, ¿cómo tiene paz si todavía no hubo solución en su problema? Y la gente no entiende, ¿no? La gente que no está en Cristo, ¿y cómo puede tener esa paz? Y mira lo que le está pasando y solo Cristo nos da esa paz, ¿no? El mundo no lo puede entender. Como dije, es una paz sobrenatural. No es natural, porque si uno está pasando por una grave situación y vos tenés paz, la gente te va a mirar, esta está loca. O sea, ¿cómo puede tener esa paz a pesar de todo lo que le está pasando? Porque es una paz sobrenatural. No lo tenemos que vivir en el espíritu, no en la carne. En la carne, con nuestro raciocinio, con nuestra razón, no lo vamos a entender nunca. Después dice, 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Así que toda ansiedad que estamos pasando, todo problema, todo miedo, depositarlo en sus manos y tenemos que aprender, eso es la palabra, ¿no? Aprender a descansar en el Señor, porque muchas veces nos agobiamos con problemas, pero realmente tenemos que dejar todo en manos de Dios y Él se va a ocupar de nuestros problemas, porque Él tiene cuidado de nosotras, mujeres. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cuántas veces queremos que nuestros hijos tengan paz, ¿no? Y acá la palabra dice que para tener esa paz tus hijos tienen que ser enseñados en la palabra, ¿no? Yo digo, bueno, a veces criamos a nuestros hijos en el camino de Dios y de grandes se apartan, ¿no?
Pero yo creo, tenemos que confiar en las promesas de Dios, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y es así, y lo digo con convicción, porque mi papá se crió en el Evangelio y de adolescente se apartó y volvió de grande y partió con el Señor. Entonces tenemos que creer en sus promesas. Yo creo en tus promesas, Señor. Entonces, para que nuestros hijos tengan paz, tenemos que educarlos, criarlos en el camino del Señor. No importa, por ahí algún día se apartan, pero van a volver. Es una promesa de Dios. Nosotros ya, la semilla ya está puesta, ¿no? Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Si estamos en el camino del Señor, dice, Dios nos dará paz, paz en nuestra casa, paz en todas las cosas que hagamos. Dios nos va a dar paz, paz en la tormenta, paz en las luchas. Dios tiene muchas promesas de paz en su palabra, ¿no? Promesas económicas, cuántas mujeres mujeres solas, ¿no? Y también casadas y pasando por situaciones, problemas económicos en este país que está la gente con incertidumbre, pero realmente los cristianos no debemos depender de un gobierno, debemos depender del Señor. Él no nos va a dejar faltar nada. Zacarías 8:12 dice, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Tenemos que creer en su palabra. Acá nos da una promesa de bendición, bendición económica. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, ¿no? Dios nos va a bendecir a pesar de, ¿no? A pesar de las dificultades. Y realmente si creemos en su palabra y también poner por obra su palabra, porque Dios cumple, ¿no? En Malaquías que dice, probadme en esto, en los diezmos, las ofrendas, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré abundancia hasta que sobre y abunde, ¿no? Y son promesas de Dios, pero realmente la tenemos que poner por obra. ¿No? No solo leer la palabra y decir, qué lindo, sí, Dios me bendice. No, tenemos que dar ese paso de fe y ahí sí Dios nos va a bendecir, ¿no? Si dice tenemos que diezmar y Dios nos bendice, ¿por qué estamos pasando por problemas económicos? Pensemos, estamos diezmando al Señor, estamos dando nuestro tiempo a Él, no solo dinero, sino nuestro tiempo. Tenemos que autoexaminarnos, ¿no? ¿Por qué estoy pasando por esta situación económica? Muchas veces no, hacemos lo que Dios dice y pasamos igual pruebas, luchas, pero tenemos que estar convencidas que Dios nos da la victoria. Es una prueba que tenemos que pasar para poder crecer, para que nuestra fe aumente, ¿no? Así que, como dijo el apóstol Pablo, él se contentaba con lo poco y con lo mucho. Eso tenemos que aprender, ¿no? Del apóstol Pablo. Y Dios nos prueba. A ver, si te doy poco, ¿me vas a seguir adorando? ¿Me vas a seguir buscando? Y Dios nos va a poner después en lo mucho, ¿no? Como dice su palabra, si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y es así. Después tenemos promesas de sanidad. ¿Cuántas mujeres que están pasando por enfermedades graves muchas veces, ¿no? Que para la ciencia ya no hay nada para hacer. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Por ejemplo, en Isaías 53:5 dice, mas Él, Jesús, ¿no? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? Nosotros no nos merecíamos paz, no nos merecíamos nada, pero Cristo murió por nosotros para darnos esa paz y para darnos también salud,
sanidad. Muchas veces el Señor permite que pasemos por los médicos, ¿no? Que pasemos por un cirujano. Dios hace como Él quiere, pero esto tenemos que entender. Dios tiene el control de todo. Aunque pasemos, obviamente que todos queremos que Dios nos sane, que Dios haga un milagro, y Dios lo hace, ¿no? Pero hay veces que Dios dice, bueno, pasarás por un cirujano, ¿no? Por una cirugía, pero Dios está ahí, en el control de todas las cosas. Así que en eso tenemos que descansar en el Señor y tener paz. Después mucha gente, ¿no? Que no consigue dormir por este tipo de problemas, por las tormentas que están pasando y no pueden dormir. Y Dios tiene todo, la palabra de Dios está todo lo que busques acá lo encontrás, ¿no? Y el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? Cuando no podemos dormir tenemos que orar, entregar toda carga al Señor, citar Señor, tu palabra dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, y lo creo. Esa es la diferencia, creer la palabra, no leerla como dije en otros videos, como un cuentito más, como una historia, sino realmente creerla. Esa es la diferencia. Si creemos la palabra, la hacemos carne en nuestra vida, la palabra nos va a beneficiar, ¿sí? Tenemos tantas promesas para nosotras, mujeres. Solo tenemos que creer, ¿sí? Poner nuestra fe. Ahora acá puse, queremos tener esa paz, pero ¿qué nos quita la paz? ¿Cuáles son las cosas que nos quitan la paz? ¿No? La incredulidad, como dije. No podemos vivir, somos humanos, somos de carne y hueso, pero no podemos vivir todo el tiempo en la carne, tenemos que vivir en el espíritu. Pues si vivimos en la carne, como dije, ya entra nuestro raciocinio, nuestra razón, no, estoy pasando por esto, es imposible. Humanamente es imposible, obviamente, pero para Dios no hay nada imposible, por eso tenemos que vivir en el espíritu. La incredulidad nos quita esa paz, ¿no? Que Dios nos quiere dar. La falta de perdón, que ya lo hablé en el anterior video. Para los que no la vieron pueden ver mi anterior video sobre la falta de perdón, ¿no? Todo lo que nos trae, todas las consecuencias negativas que vienen a nuestra vida por la falta de perdón. Y esto también nos quita la paz. Imagínense, tenemos falta de perdón, estamos pasando por situaciones graves, no sé, cada una sabe las tormentas por lo que está pasando. Más añadimos falta de perdón, menos paz vamos a tener, ¿no? Y el miedo nos paraliza también. Eso tenemos que echarlo de nuestra vida, desecharlo. Yo renuncio a todo miedo que viene, porque es normal, nos va a venir miedo, pero no voy a llegar a fin de mes, y qué va a pasar con esto, con lo otro. Nos viene el temor, el miedo, la incertidumbre, pero tenemos que desechar todo eso. Nos va a venir, sí, porque nuestro principal enemigo es nuestra mente, ¿no? Que nos atormenta y nos dice, es el enemigo, ¿no? Pero tenemos que desechar, aprender, esa es la palabra, aprender a desechar toda mentira que venga del diablo, porque si no, no vamos a vivir en paz. Y a todas nos pasa, yo digo, cuando vamos a comprar, ¿no? Vamos a comprar al almacén o a la carnicería y traes 2 cositas y gastás un montón y viene la carnalidad, nuestra mente, viene el yo y decís, ay, pero ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? No me va a alcanzar. Pero enseguida, a mí me pasa, y enseguida rechazarlo. No, yo rechazo todo pensamiento que no venga del Señor. Señor, yo confío en vos y que no me vas a dejar faltar nada. Y me hablo a mí misma, ¿te faltó alguna vez algo? Y después yo misma me respondo, no, el Señor nunca me dejó faltar nada. No digo que me sobra, no me sobra, pero no me falta. Y todo es para la gloria de Dios, ¿no? El miedo, celos, contiendas también nos quitan la paz. Peleas, ¿no? En Santiago 3,
13 al 18 quiero leerles. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esta es la palabra clave. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No podemos pretender tener paz si nosotras mismas no damos esa paz, no tenemos esa paz. Y la paz es un fruto, es un fruto del Espíritu que tenemos que pedirle al Señor. El Señor nos va a dar. Otra cosa que nos quita la paz es la desobediencia. La desobediencia a su palabra, ¿no? Proverbios 3, 1 a 3 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Qué importante es estar en obediencia para tener esa paz de Dios. Porque si no estamos en obediencia, nos va a venir, vamos a pasar igual, ¿no? Estando en obediencia o en desobediencia, vamos a pasar luchas, pruebas, tormentas. Pero la diferencia es la paz. Vamos a tener paz si estamos en obediencia. Ahora yo digo, ¿cómo hago para tener esa paz? Muchas mujeres no alcanzan a tener esa paz a pesar de leer su palabra, congregarse, estar en el camino del Señor y no logran tener esa paz. Primeramente, bueno, para las mujeres que no tienen a Cristo, que nunca conocieron al Señor, para tener esa paz hay que aceptar a Cristo, ¿no? En nuestro corazón, que en mi primer video yo hago una oración para las mujeres nuevas, si quieren aceptar a Cristo en su corazón, es lo mejor que nos puede pasar, tener a Cristo, ¿no? Para que puedan ver mi primer video y ahí hacer la oración de fe. Y también tenemos que activar nuestra fe, ¿no? Porque a todo nos pasa. Podemos estar 10, 20 años en el camino y a veces nos cuesta la fe. Tenemos que pedirle al Señor fe, ¿no? Que el Señor aumente nuestra fe. Activar nuestra fe, no mirar, como digo siempre, con nuestros ojos carnales, sino mirar las cosas que no son como si fueran. Ya está, mirar el problema como que el Señor ya lo solucionó. Y eso nos va a dar paz. La paz es un fruto, dice. Si no la tenés, pedísela al Señor, Él te la va a dar. Así que tenemos que activar todas las promesas de Dios que Él tiene en su palabra. Tenemos que activarla con nuestra fe. Después dice, la paz es un fruto, como dije, y Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Si no tenés estos frutos, pedíselo al Señor, que Él te lo va a dar, ¿no? Después Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Dios no nos promete una vida color de rosa, como dice en su palabra, en Juan 16, 33. ¿Vamos a tener luchas, pruebas, aflicciones? Sí. Pero Él venció al mundo, entonces nosotras también vamos a tener victoria, ¿no? ¿No? Y en cuanto que hablaba la fe, justo todos sabemos, se acuerdan de la historia de Jesús, ¿no? Que
que vino una tempestad, una tormenta, y Jesús estaba en la barca con sus discípulos y Jesús durmiendo en paz. A pesar de la tormenta y que el barco se movía y los discípulos estaban aterrados y lo despertaron y decían, Señor, despertate que nos hundimos. Eso está en Marcos y quiero leer un versículo. Marcos 4, eso está en Marcos 4. Marcos 4:40, Jesús les dijo, dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Yo me imagino a Jesús con toda la paz del mundo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No? El barco hundiéndose y Jesús, porque él veía más allá, ¿no? Nosotros tenemos que ver más allá del problema, tener esa paz. Y Jesús dormía, ¿no? ¿Cuántas mujeres no podemos dormir pensando en los problemas y Jesús dormía tranquilamente? Aunque el mundo se venía abajo, él dormía tranquilamente. Nosotros tenemos que imitar a Jesús, ¿no? Esa paz que él tenía a pesar de... Y Dios nos va a dar, realmente si se lo pedimos, con fe, Dios nos va a dar. También está la historia de Pedro, que muchos conocen cuando Pedro camina sobre el mar con Jesús. Y quiero leerles Mateo 14, 29 al 31. Ven, dijo Jesús, ¿no? Y Pedro quería ir con Jesús y le dijo, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar, fíjense que él caminaba y lo miraba a Jesús, su mirada estaba puesta en él. Y él caminaba, pero no miró la realidad. Él no miró con sus ojos en ese momento, con sus ojos carnales, no razonó. ¿Cómo voy a caminar por el agua? Es imposible que un ser humano pueda caminar sobre el agua. Al principio él se animó y miró, su mirada estaba puesta en Jesús, no en la circunstancia, porque si miramos humanamente es imposible. Pero ¿qué pasó? Después él sí miró la circunstancia. ¿Y qué pasó? Dice, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, ¿no? Cómo era el viento y el agua, y ahí ya su mirada se fue de Jesús y miró la realidad, ¿no? Y tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Y al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? ¿No? Y Dios nos dice también, Dios nos dice eso, Jesús nos dice, qué poca fe, ¿por qué dudas? ¿No? Cuando nos hundimos en nuestros problemas, cuando vemos las cosas, la realidad que estamos viviendo, nos vamos a hundir porque nos desenfocamos del Señor. Miramos la realidad, no, yo tengo esta enfermedad, no, mi hijo está en la droga, mi hijo no va a salir, no sé, mi hijo, estoy pasando por esta enfermedad, no tengo trabajo. Cuando miramos nuestra realidad, porque es la realidad, sí, es la realidad, pero cuando miramos la realidad nos desenfocamos del Señor. Tenemos que aprender, Señor, ayúdanos a aprender, a mirarte a ti primeramente, no al problema. Y ahí está la diferencia, ahí vamos a ver la victoria. Mientras sigamos en la carne viendo con nuestros ojos carnales, no vamos a pasar nunca esta prueba, esta lucha, esta dificultad, esta tormenta. Esa paz solo la da Cristo, cuando nuestra mirada está en Él, ¿sí? Y Señor, ayúdanos a vivir en el Espíritu. ¿Es difícil? Sí, porque uno es carnal y somos seres humanos y Dios nos entiende también, pero no nos tiene que dejar vencer nuestra carnalidad. Dios es Espíritu, Dios, tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales. Y yo creo que lo más importante para tener esa paz, yo les quiero dar este versículo. Este versículo para mí es una perlita, ¿no? Pero es lo más importante para tener esa paz. Y ahora voy a decir por qué, porque yo lo viví. Mateo 6:33
dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas deseas que se te añadan? Salud, tus hijos que están apartados y están en caminos cerrados. ¿Qué cosas? Tu salud, tu economía. ¿Qué problema, no? ¿Querés que Dios se ocupe? Que Dios... todas estas cosas serán añadidas, dice. Pero primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Servirlo. Y yo quiero contar un testimonio mío, que yo me agarré de este versículo y pude ver la mano de Dios y la victoria. En febrero, fines de febrero del 2021, mi hijo tenía 17 años y sano, y de un día para otro, no sé, tuvo un problema. Una arteria principal del cuerpo se le tapó y empezó a vomitar coágulos, sangre, porque al taparse esa vena se revientan las venas del estómago. Entró a quirófano y me dijeron, prepárate para lo peor porque tu hijo no sale con vida. En ese momento se me vino el mundo abajo, me puse a llorar mal, obviamente que somos carne, ¿no? Pero le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Llorando como una loca, pero Señor, que se haga tu voluntad. Y le dije al diablo, mira diablo, mi hijo se me muere y yo más voy a servir al Señor. ¿De dónde se puede sacar esa fuerza? Del Señor, porque humanamente es imposible, ¿no? Es por eso cuando tenemos que estar firmes en el camino del Señor, porque la tormenta va a venir a nuestra vida en algún momento. Por ahí estás diciendo, no te estoy deseando que te venga ninguna tormenta, pero es bíblico, o sea, tendremos aflicciones, tendremos pruebas, luchas, y tenemos que estar preparadas en la palabra, preparadas en obediencia al Señor, para cuando venga la tormenta no nos voltee, no nos mate. Entonces tenemos que estar preparadas, porque si nos llega esta tormenta debilitadas, tibias en el Señor, nos va a costar más. Entonces tenemos que estar más en este tiempo, que se vienen tiempos bravos, tiempos pesados, tiempos de luchas, pruebas, pero no para tener miedo. Al contrario, tenemos que estar más agarradas de Cristo y Él nos va a dar la victoria. Entonces, bueno, mi hijo me dijeron, se va a morir, y yo lo entrego al Señor. Viene mi hermano y me dice, no, ¿qué entregar? Vamos a orar. Y ahí Dios me dice en mi mente, vos no me pedías ver mis milagros, maravillas y prodigios, y era verdad. Yo le pedí al Señor, Señor, quiero ver tus milagros, maravillas y prodigios, pero si no pasamos por cosas, ¿cómo vamos a ver los milagros de Dios, no? Y así que fue un tiempo, que fue un mes de una clínica a otra, y él entubado y en coma, y yo me tomé de este versículo, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi hijo estaba en terapia intensiva, en coma, entubado, y yo me iba a la iglesia a limpiar, porque estaba en ese tiempo en limpieza, en la escuela bíblica. Yo me iba a limpiar. Quizás muchas personas no me entendían. Qué mala madre, ¿no? Se deja a su hijo ahí en terapia intensiva y prefiere ir a la iglesia. Pero no entienden, ¿no? La gente que no tiene a Cristo no entienden que yo estaba aplicando esta palabra y creyéndola con todo mi corazón, que yo me iba a ocupar de las cosas de Dios, no iba a dejar ni un día de ocuparme de las cosas de Dios, porque yo creía, pero profundamente, que el Señor se iba a ocupar de mi hijo, que el Señor se iba a ocupar de mis cosas, y yo me iba. Y mucha gente quizás no entendía, pero yo lo hacía por mi hijo también, ¿no? Y el Señor es fiel, y Él respondió, y mi hijo está bien, tiene esa enfermedad, pero está medicado y está bien, puede hacer vida normal. Pero yo creí en su palabra, Señor, yo me voy a ocupar de tus cosas, vos ocupate de mí, vos ocupate de mi hijo. Y pude ver la mano de Dios, ¿no? Y fue un mes que parecían 3 años, pero el Señor nunca me dejó.
y en las pruebas, en las luchas, crecemos espiritualmente. Ahí saqué la guerrera que yo no sabía que era. Empecé a guerrear directamente con la muerte, porque era un espíritu de muerte que estaba alrededor de mi hijo. Y empecé a guerrear y a cortar cabeza en el nombre de Jesús. Así que cuando pasamos por tormentas, luchas, siempre hay un propósito de Dios. Siempre es para nuestro bien, aunque no lo podamos entender en el momento. Pero yo crecí. Y cuando pasás por luchas y pruebas, creces, pasás a otro nivel espiritual, aleluya. Y es así, debemos dar gloria a Dios por lo que estamos pasando, es difícil. Yo estaba en ese hospital, después lo pasaron a un hospital y no me dejaban verlo, y me tiré al piso a llorar de la impotencia también, porque me sale mi carnalidad, nos va a salir como mamá. Pero no nos tiene que ganar la carne, tenemos que vivir en el espíritu, como digo siempre. Y ahí me salió mi carnalidad y lloraba como loca en el piso. Y la gente pasaba, me miraba y yo levanté mis manos y dije, Señor, te doy gracias, llorando como loca, te doy gracias por todo lo que estoy pasando. Te doy gracias. Eso tenemos que hacer. Dar gracias a Dios en las dificultades. No entiendo, Señor, no entiendo por lo que estoy pasando. Pero te doy gracias. Gracias porque tenés un propósito conmigo y siempre va a ser el mejor. Siempre, no lo dudes, mujer. No, pero ¿por qué estoy pasando? No te quejes, no te quejes. Activa tu fe. Serví a Dios con más ganas, servile a Dios en la lucha, en las pruebas, en la tormenta, servile a Dios. Y Él se va a ocupar de tus cosas. Señor, yo me ocupo de tus cosas, vos ocupate de las mías. Y Dios lo va a hacer. Quizás hay mujeres que no pueden estar en su casa, en la cama, que no pueden servirle a Dios. No sé, puedes servirle a Dios en intercesión, en tu casa, en tu camita. No podés servirle a Dios en consolidación, llamando a mujeres desde tu casa. No te quedes, serví, hay muchas maneras de servir a Dios. Decís, no, yo no puedo, estoy muy enferma, no puedo salir de mi casa. Pero hay mucho trabajo para hacer para el Señor. Y Dios ve. Busca primeramente al Señor, servilo con todo tu corazón y todo lo demás va a venir por añadidura. Así que esa es la palabra que hoy traje, ¿no? Porque cuando uno lo vive, puede hablar, ¿no? Y yo viví y así muchas más tormentas y de todas el Señor nos saca. Eso, pero no lo duden. Que Jesús dice, ¿por qué dudaste, no? Le dijo a Pedro, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? ¿No? Y Dios nos dice eso, mujeres, Dios nos está diciendo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudas? No dudes más, activa tu fe, pedile al Señor, Señor, ayúdame a vivir en el Espíritu, no quiero vivir más en la carne. ¿Sabe cuántos años me costó para ahora vivir en el Espíritu? 17 años estuve en el camino del Señor, sirviendo con todo mi corazón. Pero me ganaba más la carnalidad, más el raciocinio, pensar. Ahora hace 3 años y algo que ya dije, no, Señor, no quiero vivir más en el espíritu, en la carne. Quiero vivir en el Espíritu, quiero vivir por fe. Quiero ver con mis ojos espirituales, no con mis ojos físicos. Eso no quiere decir que a veces me viene, sí, porque es una lucha constante, ¿no? La carne nos va a tirar y va a tratar de razonar, como dije, me voy al almacén y gasto, no sé, un montón y no traje nada y me viene ese pensamiento y no, ¿cómo hago? Ay, no, Señor, no voy a llegar. Y enseguida rechazarlo, es una lucha constante. Enseguida lo rechazo, no. A mí el Señor no me va a dejar nada, no me va a dejar faltar nada y voy a llegar a fin de mes, voy a llegar. En el nombre de Jesús, y es una lucha constante, pero tenemos victoria. Así que adelante, mujer esforzada y valiente, tenés victoria en esta tormenta que estás pasando, ¿sí? Aunque digas no, es imposible. Para el hombre sí es imposible, pero para Dios no hay nada imposible.
Así que espero que esta palabra el Señor haya tocado sus corazones y que puedan recibir esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que bendiciones a todas.